Aquella noche, yo estaba trabajando en el restaurante Don Javier, uno de los más lujosos de la Ciudad de México. El movimiento era intenso, como siempre, y caminaba entre las mesas con mi uniforme impecable y una bandeja firmemente equilibrada en mis manos. Estaba cansada, pero ya acostumbrada a la rutina. Clientes exigentes, pedidos costosos y miradas que muchas veces atravesaban nuestro cuerpo como si fuéramos invisibles. Creía que sería solo una noche más, hasta que mi destino se cruzó con el de un hombre que cambiaría toda mi vida. En una mesa apartada, junto a la ventana, había un cliente que llamó mi atención de inmediato. Era Rodrigo Herrera, uno de los empresarios más reconocidos del país, dueño de un imperio de constructoras. Ya había visto su rostro en periódicos y revistas, siempre acompañado de cifras impresionantes y logros grandiosos. Parecía ajeno al ambiente elegante que lo rodeaba, observando fijamente las luces de la ciudad, como si estuviera en otro mundo. Había algo solitario en su postura, un vacío escondido detrás de la imagen de poder. Cuando me acerqué para servir el vino que había pedido, mis ojos se detuvieron en un detalle que hizo que mi corazón se agitara. En el dedo anular de su mano izquierda, Rodrigo llevaba un anillo de oro blanco, adornado con un zafiro azul oscuro, rodeado de pequeños diamantes. El brillo de aquella joya bajo la luz del restaurante no tendría nada de especial para los demás, pero para mí fue como ver reflejado un pedazo de mi propia vida frente a mis ojos. Ese anillo no me era extraño. Yo lo conocía. Mi madre, Carmen Ramírez, tenía uno idéntico. Desde niña lo recordaba en su mano, en las mañanas sencillas de nuestra casa, cuando preparaba café, en las tardes en que me ayudaba con las tareas escolares, en los momentos en que sostenía fuerte mi mano para cruzar las calles llenas de gente. El anillo siempre estaba allí, silencioso, como si guardara un secreto que ella nunca quiso compartir. Durante años le pregunté de dónde había salido, pero mi madre desviaba la mirada y respondía de manera vaga, diciendo solamente que era una antigua herencia. Aprendí a no insistir, pero dentro de mí crecía la sensación de que ese objeto representaba algo más de lo que aparentaba. Y ahora, allí estaba otra vez, brillando en la mano de un desconocido poderoso. Mientras llenaba la copa de vino, sentí un enorme peso en el pecho, una mezcla de incredulidad, curiosidad y miedo. No tenía sentido que dos personas tan diferentes, de mundos tan distantes, compartieran el mismo símbolo. Quise ignorar lo que veía, convencerme de que era solo una coincidencia, pero algo más fuerte me impedía seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Mi trabajo exigía discreción, silencio y respeto, pero en ese instante entendí que no lograría actuar como de costumbre. Aunque no sabía exactamente por qué, comprendí que ese anillo era la llave de algo más grande, algo que estaba directamente conectado conmigo. No tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar mi vida, pero dentro de mí ya se formaba una certeza. El destino me había colocado frente a una verdad que no podría seguir ignorando. En cuanto mis ojos reconocieron aquel anillo, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo una mesera sirviendo en un restaurante de lujo. Me había convertido en parte de una historia que ni siquiera entendía. El hombre frente a mí, Rodrigo Herrera, dejaba entrever en sus gestos y en su mirada perdida que aquella joya no era un simple adorno. Había memoria, dolor y misterio grabados en ese metal. Noté cómo su expresión se endureció, como si un fantasma hubiera atravesado la sala para sentarse frente a él. No necesitaba escuchar ninguna palabra para comprender que ese anillo cargaba recuerdos profundos. La manera en que lo giraba en su dedo, como si buscara fuerza en un objeto inanimado, delataba que esa pieza representaba mucho más que riqueza. Era una herencia de sangre, un símbolo de una historia interrumpida. Mientras observaba cada detalle, recuerdos de mi propia infancia irrumpieron con fuerza. Recordé todas las veces en que sostuve la mano de mi madre y sentí el frío metálico de ese mismo anillo. Recordé cómo lo guardaba con devoción, como si fuera un secreto que la acompañaba en silencio. Y yo, una niña curiosa, no entendía por qué ese objeto parecía más importante que cualquier otro bien que poseíamos.
El impacto de verlo nuevamente, ahora en el dedo de Rodrigo, fue tan grande que mis piernas casi cedieron. Tuve que sostenerme en la bandeja para no dejarla caer. Sentí una extraña sensación de vértigo, como si dos mundos que jamás deberían haberse cruzado estuvieran chocando justo delante de mí. De un lado, la vida sencilla y llena de carencias que compartía con mi madre en Guadalajara. Del otro, el universo de lujo y poder que Rodrigo representaba. Y entre esos dos extremos, aquel anillo brillando como un puente secreto. Rodrigo parecía perturbado. Se movió con brusquedad, respiraba hondo, como si luchara contra recuerdos que no quería enfrentar. Lo vi perder por instantes la imagen de hombre inquebrantable que probablemente mostraba al mundo. Era como si una herida antigua se hubiera abierto sin aviso. Y aquello me dejó con una sensación contradictoria. Miedo, pero también una conexión extraña. Sabía que no debía detenerme, pero era imposible continuar el servicio fingiendo que nada había pasado. Era como si finalmente hubiera tocado el nudo que ataba mi vida a algo mucho más grande. En ese instante comprendí que mi madre tal vez tenía razón al no hablar jamás de su pasado. Quizás había allí un dolor escondido, una decisión difícil, una huida o incluso una mentira que había cargado sola. Mientras me alejaba de la mesa, aún en estado de shock, una certeza crecía dentro de mí. Nada de lo que creía sobre mi vida estaba completo. El anillo que Rodrigo llevaba y el que yo había visto tantas veces en la mano de mi madre no podían ser solo una coincidencia. Era un vínculo, una línea invisible que comenzaba a revelarse. No sabía a dónde me llevaría, pero intuía que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían para siempre la manera en que entendía quién era. Mientras caminaba de regreso a la cocina del restaurante, aún con la bandeja en las manos, no podía apartar de mí la imagen del anillo. A cada paso, recuerdos antiguos surgían como si hubieran estado dormidos y de repente fueran despertados. Me vi niña otra vez, sentada junto a la mesa de madera sencilla de nuestra casa en Guadalajara, observando a mi madre revolver el café con la mano derecha, mientras la izquierda mostraba aquel anillo reluciente. Desde pequeña, notaba que había algo enigmático en esa joya. No era solo una pieza bonita, era distinta, casi solemne. Recuerdo haber preguntado innumerables veces de dónde había venido, quién se la había regalado, por qué parecía tan importante. Mi madre siempre esquivaba la conversación, inventando explicaciones rápidas o cambiando de tema. A veces sonreía, otras veces sus ojos se llenaban de lágrimas, como si aquello fuera un peso que prefería no dejar caer delante de mí. Conforme fui creciendo, aprendí a no insistir. Sin embargo, esa duda quedó guardada dentro de mí, como una caja cerrada cuyo contenido no tenía permiso de conocer. Me acostumbré a la idea de que algunas historias familiares nunca serían contadas. Pero ahora, frente a Rodrigo Herrera, comprendí que esa caja finalmente comenzaba a abrirse. La manera en que él reaccionó al anillo no dejó lugar a dudas. Aquella pieza no era común, ni mucho menos accesible en cualquier joyería. Era única y cargaba una historia que atravesaba generaciones. Él la trataba como una reliquia, y yo sabía que mi madre hacía lo mismo. Dos vidas tan distantes, unidas por un mismo objeto. La inquietud que sentí en ese instante fue abrumadora. Preguntas surgían en mi mente como un torbellino. ¿Quién era realmente mi madre? ¿Qué había en su pasado que nunca me contó? ¿Cuál era la relación entre ella y aquel hombre poderoso que cenaba solo en el restaurante más caro de la Ciudad de México? Mi corazón latía con fuerza, casi impidiéndome respirar. No sabía si acababa de dar un paso hacia la verdad o si me estaba lanzando a un abismo lleno de secretos que tal vez era mejor dejar escondidos. Pero de algo ya estaba segura. Nada de lo que mi madre había dicho sobre nuestra vida podía ser aceptado sin cuestionamiento a partir de ese momento. Esa noche, en medio del resplandor de las lámparas y el murmullo de las mesas, comprendí que mi pasado y mi futuro estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible. El anillo no era solo una coincidencia, era una llave que empezaba a girar y que abriría puertas hacia revelaciones para las que aún no estaba preparada.
Regresé al salón con pasos controlados, pero por dentro estaba hecha pedazos. Podía fingir que era solo una noche más de trabajo, pero algo ya había cambiado. Cuando crucé nuevamente la mirada de Rodrigo Herrera, percibí que él también estaba distinto. Su postura, antes firme y distante, ahora revelaba un peso invisible. El vino frente a él permanecía intacto, y el movimiento inquieto de sus manos dejaba claro que mi presencia había despertado recuerdos dormidos. No necesitaba escuchar ninguna palabra para comprender lo que estaba ocurriendo. Su silencio gritaba. Era como si aquel anillo tuviera el poder de traer a la superficie un dolor antiguo, una herida que él creía haber enterrado para siempre. El hombre poderoso que los periódicos retrataban como implacable, ahora se mostraba humano, vulnerable, casi frágil. Mientras observaba su reacción, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La conexión entre él y mi madre parecía inevitable. Durante años, Carmen había evitado cualquier explicación sobre ese anillo, y yo, todavía joven, acepté su silencio como parte de una vida llena de sacrificios. Pero allí, en el restaurante más caro de la capital, comprendí que aquel silencio escondía más que tristeza. Escondía una historia entera, una vida que nos había sido arrebatada. Era perturbador pensar que tal vez mi madre hubiera tenido un pasado ligado a Rodrigo. La forma en que él sostenía el anillo, casi con reverencia, mostraba que esa joya era un lazo de familia, una herencia rara, imposible de replicar. Si mi madre poseía una pieza idéntica, significaba que había mucho más entre nosotros de lo que yo podía imaginar. Mi mente viajó por todas las dificultades que enfrentamos a lo largo de la vida. Recordé las noches en que mi madre llegaba exhausta del trabajo, las cuentas que apenas lográbamos pagar, las veces en que tuve que dejar de estudiar para ayudarla en empleos temporales. Crecimos sin lujos, sin estabilidad, únicamente con su esfuerzo para asegurarme un futuro digno. Y sin embargo, frente a mí estaba un hombre rodeado de riqueza, un imperio entero construido bajo su nombre. ¿Cómo aceptar que entre mi vida sencilla y la suya pudiera existir un hilo en común? Era doloroso admitirlo, pero una sensación de injusticia se apoderó de mí. Si existía un vínculo entre mi madre y aquel hombre, ¿por qué ella había vivido con tan poco? ¿Por qué crecí creyendo que éramos solo nosotras dos contra el mundo? ¿Qué había ocurrido de tan grave para que nuestra vida se alejara tanto de la de él? Mientras atendía otras mesas, mis pensamientos giraban en círculos. La imagen de mi madre sonriendo, guardando secretos en el fondo de sus ojos, se mezclaba con la de Rodrigo, mirando el anillo como quien mira a un fantasma. No sabía lo que vendría después, pero entendí que estaba frente a una verdad que ya no podía evitarse. El pasado de Carmen no era solo suyo, también era mío. En ese instante, más que nunca, deseé respuestas. El resto de la noche pasó ante mis ojos como una mancha borrosa. Llevaba platos, servía bebidas, tomaba pedidos, pero nada de lo que hacía tenía una verdadera importancia. Cada gesto era mecánico, como si mi cuerpo permaneciera en el restaurante, pero mi mente estuviera perdida en un laberinto de recuerdos y preguntas sin respuesta. El anillo de Rodrigo brillaba en mi memoria como un faro, iluminando los rincones más oscuros de mi propia historia. Recordé cuando era niña y preguntaba quién era mi padre. Mi madre siempre desviaba el tema con una habilidad casi dolorosa. Decía que era mejor no hablar de él, que su ausencia no debía lastimarme, que nos bastábamos nosotras dos. Con el tiempo aprendí a no insistir. Crecí creyendo que mi padre había muerto temprano, que su ausencia era una herida cerrada, una realidad dura pero definitiva. Ahora, frente a lo que vi aquella noche, esa certeza se desmoronaba. El anillo en manos diferentes era más que una coincidencia. Era la prueba de que existía una historia más grande, una narrativa que nunca me fue contada. Y de repente, la imagen de mi madre guardando silencio sobre el pasado dejó de ser solo melancólica. Se volvió sospechosa, casi dolorosa. Me sentí dividida entre dos mundos. De un lado, la vida sencilla en Guadalajara, hecha de luchas, cuentas atrasadas, cenas modestas
y una madre que lo sacrificaba todo por mí. Del otro, la vida de lujo y poder que vislumbraba en aquel restaurante, reflejada en Rodrigo Herrera, rodeado de riqueza y de recuerdos de un amor perdido. Y entre esos mundos estaba yo, atrapada en un vacío que parecía devorar todo lo que yo creía verdadero. En ese momento sentí algo que nunca había experimentado, la extraña sensación de que tal vez había vivido una vida prestada, una versión incompleta de mi propia historia. Como si mi identidad hubiera sido moldeada en silencio, cosida con verdades omitidas. Ya no sabía si era solamente la hija de Carmen Ramírez, criada con esfuerzo y dignidad, o si dentro de mí habitaba un pedazo de un linaje que me había sido ocultado por razones que aún no podía comprender. El suelo que siempre me sostuvo comenzó a resquebrajarse, y cuanto más pensaba en ello, más entendía que estaba frente a algo inevitable. No se trataba solo de curiosidad, era una necesidad vital. Necesitaba saber, necesitaba entender quién era en realidad, de dónde venía y por qué mi madre nunca había tenido el valor de contármelo. Mientras el restaurante seguía con su ritmo normal, con risas, cubiertos tintineando y copas de cristal brindando por la vida, yo cargaba dentro de mí una tormenta silenciosa. Todo lo que pensaba, todo lo que sentía, convergía en un único punto: el anillo. No era solo una joya, era la llave de un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Después de aquella noche, nada en mí volvió a ser igual. Regresé a casa en Guadalajara con la sensación de haber dejado una parte de mí en aquel salón iluminado del restaurante Don Javier. Caminaba por las calles estrechas del barrio sencillo donde vivíamos, pero mi mente seguía entre los candelabros dorados, las copas de cristal y, sobre todo, el brillo del anillo que me perseguía como una llama. En la cocina de nuestra casa, mientras mi madre preparaba la cena, la observaba con otros ojos. Cada gesto suyo parecía cargado de secretos. La manera en que sostenía la cuchara, cómo acomodaba el cabello detrás de la oreja, incluso el silencio entre una frase y otra, todo parecía ocultar algo que ya no podía ignorar. El anillo en su mano, el mismo que había marcado mi infancia, ahora era imposible de mirar sin recordar la reacción de Rodrigo. Fue entonces cuando comprendí que toda mi vida había sido construida sobre pilares frágiles. Crecí creyendo en una versión de mi historia que quizá no era cierta. Todas las veces que acepté la ausencia de un padre como algo natural, todas las veces que guardé silencio ante las evasivas de mi madre, ahora estaban bajo sospecha. Era como si el pasado finalmente hubiera llamado a la puerta, exigiendo ser enfrentado. Ya no lograba dormir bien. Las imágenes se repetían en mi mente noche tras noche. Rodrigo solo, con aquella mirada de dolor, girando el anillo en su dedo como si cargara el peso de generaciones. Mi madre, años atrás, repitiendo los mismos gestos, como si aquel objeto fuera al mismo tiempo un amuleto y una prisión. Y yo, entre los dos, sintiendo que mi identidad estaba siendo tejida con hilos invisibles que me unían a una historia que aún no entendía. En aquel silencio nocturno comprendí que estaba siendo llamada a buscar respuestas. No era solo un deseo, era una urgencia. Necesitaba saber la verdad sobre quién era, de dónde venía y cuál era el vínculo entre mi madre y aquel hombre poderoso. La vida sencilla y resignada que había aceptado hasta entonces ya no me bastaba. Yo quería, yo necesitaba descubrir todo lo que había sido ocultado. No se trataba de rebeldía, aunque el dolor y la desconfianza me consumieran. Era algo más profundo, era el instinto de quien finalmente percibe que su historia no está completa. Podía intentar huir de esa sensación, convencerme de que nada de aquello importaba, pero sería inútil. El llamado del pasado era más fuerte que yo. En ese instante, sin siquiera formularlo en voz alta, me hice una promesa. Llegaría hasta el final. Abriría las puertas que mi madre había mantenido cerradas durante tantos años. Y, costara lo que costara, descubriría la verdad que el destino por fin comenzaba a revelarme. Los días que siguieron fueron como vivir en dos realidades al mismo tiempo. Por un lado,
seguía siendo la mesera que trabajaba largas horas, sonriendo a desconocidos y fingiendo normalidad. Por el otro, ya no era la misma. El encuentro en el restaurante había abierto una grieta dentro de mí, y por esa grieta comenzaron a escapar recuerdos, sospechas y finalmente verdades que mi madre ya no pudo ocultar por más tiempo. Descubrí que el anillo no era solo una pieza de joyería, era parte de una historia de amor interrumpida, de decisiones tomadas bajo el miedo y el silencio. Mi madre había cargado con ese objeto como recuerdo de un pasado que decidió sepultar, creyendo que así me protegería. Pero el destino, en su misteriosa forma de actuar, trajo ese pasado de regreso frente a mí, brillando en el dedo de Rodrigo Herrera, el hombre que jamás hubiera imaginado que estaba ligado a mi vida. Las revelaciones llegaron como tormenta. Poco a poco comprendí que mi origen no era el que yo creía. Toda mi vida había sido construida sobre una media verdad. No era solamente hija de Carmen Ramírez, criada con tanto esfuerzo y dignidad. También era parte de la historia de Rodrigo Herrera, una herencia viva de un amor que nunca dejó de existir, aunque hubiera sido enterrado por el dolor y el miedo. Con cada recuerdo de su reacción, percibía la intensidad de lo que estaba en juego. El hombre que parecía distante e inalcanzable estaba en realidad unido a mí por lazos que el tiempo no había logrado borrar. Yo, que siempre me sentí invisible, hija de una madre solitaria, ahora entendía que formaba parte de algo más grande, de una narrativa que había sido interrumpida, pero jamás apagada. No fue fácil aceptarlo. Sentí rabia por las mentiras, tristeza por los años perdidos, confusión por no saber con exactitud quién era. Pero junto a todo eso, nació dentro de mí una nueva llama. Era la llama de la identidad recuperada, de la posibilidad de reconocerme completa. Por primera vez, ya no era solo espectadora de la vida de mi madre o de los clientes poderosos a quienes servía. Era protagonista de una historia marcada por secretos, pero también por la fuerza de una verdad que tarde o temprano siempre encuentra un camino para salir a la luz. En ese momento comprendí que no había retorno. Jamás podría volver a ser únicamente Mariana, la joven mesera que vivía sin cuestionar. Llevaba en mí el peso de una revelación, pero también la libertad que traía consigo. Mi vida había cambiado para siempre, y aunque el futuro fuera incierto, sabía que estaba lista para enfrentarlo, porque al fin conocía la verdad sobre quién era. Esa noche, al acostarme en la cama de la pequeña casa en Guadalajara, me quedé mirando el techo, como si guardara las respuestas que aún no tenía el valor de enfrentar. El silencio parecía envolverme, pero dentro de mí había una revolución. Era como si dos vidas se cruzaran, la que había vivido hasta entonces, marcada por la sencillez, el esfuerzo y la falta de respuestas, y la nueva, que comenzaba a surgir frente a mí, cargada de revelaciones y promesas inesperadas. Por primera vez entendí que no era solo consecuencia de las decisiones de mi madre, ni sombra de un pasado oculto. Yo era la continuación de una historia interrumpida. La sangre que corría por mis venas unía dos realidades distintas: la lucha silenciosa de Carmen Ramírez y el imperio levantado por Rodrigo Herrera. Y yo estaba exactamente en el punto en el que esos dos mundos finalmente se encontraban. Sentí miedo, sí, pero el miedo fue pronto acompañado de algo mayor: esperanza. Porque si durante años mi vida estuvo rodeada de silencios y secretos, ahora tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo con mis propias manos. Ya no necesitaba ser solamente la mesera invisible en un restaurante de lujo. Podía ser más. Ya era más. El peso de los años de desconocimiento comenzaba a transformarse en fuerza. Con cada latido de mi corazón crecía la certeza de que no había sido olvidada ni abandonada, sino escondida por razones que poco a poco estaban siendo reveladas. Y ahora, al fin, tenía frente a mí la oportunidad de reunir las piezas de esa historia fragmentada. Lo que el futuro me depararía, no lo sabía. Pero había algo que podía sentir con total claridad. Nunca más sería la misma. No era solamente Mariana,
la joven que equilibraba bandejas y vivía de propinas. Yo era Mariana Herrera Ramírez, hija de una mujer que luchó contra el miedo y de un hombre que creía haberlo perdido todo. Era el lazo que unía pasado y futuro, la prueba viva de que el amor y la verdad siempre encuentran un camino para renacer. En ese instante sonreí para mí misma. El destino me había puesto a prueba, me había confundido, me había herido, pero también me había entregado un regalo precioso, la oportunidad de comenzar de nuevo, y yo estaba lista para aceptarlo,